Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presenta Retruco. Hablaremos de una de las situaciones que hemos prácticamente conversado, analizado y también siempre dado a difundir la información a través de lo que es la salud. Los protocolos sanitarios el día de hoy, cuáles son, cómo han ido modificando, cómo han ido cambiando. Justo un día 21 de enero, cuando se celebra ya el verano, se termina la primavera, se celebra el verano, donde comienza prácticamente la fecha estival de vacaciones, donde nuevamente comenzamos a preguntarnos sobre las fronteras, los movimientos, el pase de movilidad, qué protagonismo ha tomado este último tiempo, las vacunas entre los menores entre 3 a los 5 años e incluso esta nueva cepa que se conversa. El paso de fronteras. Bueno, todo eso le vamos a preguntar al Ceremi Subrogante de Magallanes y Antártica Chilena. Ya estamos con él, con Eduardo Castillo Avera, una vez más, como siempre, la amabilidad que tiene de conversar con los diferentes medios regionales y nacionales cuando ahí se le requiere. Su presencia, siempre muy dispuesto, a pesar que ya son las 22:06. Vamos a conversar durante 2 bloques al respecto del área de la salud. ¿Cómo está, Ceremi? Bien, Paola, muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Creo que durante... Noche, digamos, con luz de día. Así es, buenas noches con luz de día. Se siente extraño cuando... Hace calor todavía acá, este edificio guarda el calor, así que es como un invernadero. Es como que todavía estamos... Lo que pasa, bueno, hoy día cambia también la estación, es verano. La verdad que en Magallanes estos hermosos cielos que todavía parece que fuera no más allá de las 20 horas y son las 22:06 exactamente. Ceremi, queda prácticamente menos de 10 días para que finalice el año. Agradecerle una vez más, por lo menos con este programa Retruco, que hemos tenido más de 3 oportunidades, creo que con esta es la tercera, su presencia durante el transcurso del año en diferentes etapas, momentos, en algunos más críticos, otros un poquito más holgados. Hoy en día también con preocupación mirando hacia el futuro, una pandemia que no ha finalizado, a pesar que hay una movilidad mayor para la población. Agradecidos producción de siempre la disponibilidad que tiene, por lo menos con Retruco y también con otros programas que tiene Pingüino Multimedia. No, gracias a ustedes por la invitación. Los medios de comunicación han sido fundamentales para poder llegar con un mensaje. Yo escucho la radio, veo los programas de televisión, leo los diarios locales y todos los días transmiten nuestros mensajes, la información. Realmente ha sido un trabajo en conjunto. De otra manera no hay forma de llegar a la comunidad. Entonces, entender la pandemia como una responsabilidad de todos. También hay un reconocimiento a los medios de comunicación porque nos han permitido llegar con forma clara. A veces estas entrevistas aclaran muchas dudas que en los reportes o lo que las personas alcanzan a leer en nuestras páginas sociales no alcanzan. Así que vamos a comenzar porque primero preguntarle en qué etapa, en qué estado, en qué situación, porque, a ver, estamos a días de la Navidad, a días de estas fechas y al parecer se nos olvida un poco que estamos en pandemia, se nos olvida que lamentablemente tenemos índice de personas que han fallecido por COVID, de personas que todavía están en el hospital clínico, aunque sea un porcentaje mínimo. El ser humano tiene una memoria muy frágil, Ceremi. Yo fui testigo el día de hoy de ciertas aglomeraciones, de ciertas faltas también a lo que haga el comercio, también tiene que tener un protagonismo igual importante. ¿Se entiende? Y me da la sensación que acá en una región que somos más amigables, que a lo mejor nos conocemos entre todos, a lo mejor podemos decirle a alguien, oye, por favor, la mascarilla, más distancia, pero como que nos hemos relajado de cierta forma. Yo no quiero ser plural, pero creo que uno ve una cierta medida, y lo hablo como ciudadana, no como conductora de un programa o como comunicadora, sino como alguien que va a un supermercado, como alguien que va a una tienda, como alguien que ve a la gente en la calle. Y hoy en día nos sentimos de una forma más liviana. ¿Es así? Y se lo pregunto, ¿cómo lo analizan ustedes desde la Seremía de Salud? Es así, es una realidad nacional y mundial. Cuando yo llegué acá, una de las cosas que me hablaban era de la comunicación de riesgo. ¿Y qué era eso? Y cómo nosotros logramos transmitir a la comunidad que todavía hay una preocupación y por la cual tenemos que cuidarnos.
Y eso se entiende como, o sea, transmitir un riesgo, transmitir de todas las formas, en todas las redes y en todos los mejores diálogos de cercanía, a través a veces de una gráfica, de una noticia que genere un impacto o de una acción, el que todavía estamos en pandemia. Aquí no tenemos mucho, lamentablemente, encuestas, pero el otro día veía las encuestas en España, por ejemplo, a propósito de Navidad, y decía que solo un cuarto de la población, 25%, incluso menos, perdón, un 20% de la población este año no iba a salir a hacer compras de regalos. El 80% iba a salir a hacer compras presenciales. Y respecto a la percepción de riesgo que tenían ellos, hablaba de solo un tercio de la población que sentía temor hoy día respecto de la pandemia. Y solo lo extrapola, yo creo que puede ser una tendencia mundial, a lo menos de los países occidentales, esta visión. Porque estamos vacunados, porque tenemos menos casos, porque quizás la situación se vea más controlada, puede generar una sensación de seguridad, pero esta pandemia es muy dinámica. O sea, hoy día nosotros en Magallanes estamos todavía terminando de recibir la variante Delta, que el resto de Chile lo recibió ya mucho antes. No hemos terminado ese proceso cuando es probable que se superponga la llegada de esta variante Ómicron. Entonces, hoy día la pandemia está muy presente todavía en la sociedad. Se lo voy a ir preguntando también, vamos a hablar de la variante. Cuando hablamos de lo que uno ve en los países europeos, en los países que nos llevan la delantera prácticamente con 2 meses, no sé si es así, Seremi, pero con 2 meses y medio, la estación también que ellos tienen es diferente a la de nosotros y también hace y hizo, yo creo, que Chile o el sector latinoamericano más latino, más el sector de América del Sur, pueda prever, analizar, ver una radiografía previamente. ¿Qué es lo que nos hablan hoy en día con estas medidas también de la OMS, de este cuidado, de esta alerta, que al parecer creíamos que estábamos sobrepasando, sobrellevando? Estamos aprendiendo a vivir con el COVID, aprendimos a vivir, pero no quiere decir que hemos ganado ninguna pandemia o que no ha finalizado ninguna pandemia, a pesar que ya llevemos la tercera dosis de refuerzo y las campañas que se están haciendo para ella. Lo que ha proyectado el OMS, y nosotros hemos dicho ya bastante tiempo, es que es probable que el concepto de pandemia cambie a una situación endémica, como es la influenza, que es más fácil de entender, la gran pandemia de la influenza del año 57, 58, 59, y luego cae como una situación endémica, solo que es estacional, ¿no? Es más de otoño e invierno. En cambio esta es la primera pandemia viral que no tiene estaciones, a pesar que se transmite vía respiratoria. Entonces, creemos de que podría el segundo semestre del 2022, abril, mayo, junio, empezar a pasar a una situación ya más bien endémica. Así que nos quedan a lo menos 6, 8 meses, y no quiere decir que cambie de un día para otro, sino que más bien se va teniendo una visión distinta de cómo está. Y en esas proyecciones que tenemos es que estamos viendo a Europa lo que le está pasando en el invierno, lo que le pasó en otoño-invierno, está recién empezando, y nosotros suponemos que podríamos en nuestro próximo otoño-invierno, en lo macro, o sea que Magallanes tiene una situación distinta porque la temporada de frío empieza antes, tenemos que estar preparados, y ahí es donde surge mucho el tema de la cuarta dosis, y es probable que sea justamente preventiva antes del próximo invierno. Hacia allá estamos más o menos más bien proyectando lo que podría ser eventualmente una cuarta dosis, pero los estudios y todos dicen que queríamos estar muy preparados con una inmunidad muy alta para el próximo otoño-invierno de Chile. Vamos a hablar igual de esa cuarta dosis, de lo que se espera y se prevé y que ya se había escuchado al respecto cuando se comienzan a hablar de otras variantes. Seremi, usted mencionó que hoy en día estamos todavía pasando por una variante, que hoy en día seguimos en alerta, pero cuando hablamos de la variante Omicron, ¿de qué se trata específicamente? ¿Ha llegado a Magallanes en alguna oportunidad? ¿Se ha detectado? ¿Qué pasa con esta nueva variante y por qué se le coloca este nombre y por qué se le llama de esta forma? Lo que pasa es que al inicio empezaron a tener los nombres de variantes según el lugar donde eran descubiertas o detectadas a través de una secuencia genómica, pero no necesariamente porque fueran originarias de ahí. Pero empezó obviamente a poder tener una percepción de que ese país quedara marcado de alguna manera, fue un estigma. Entonces tuvimos la variante británica, la variante brasilera, la variante sudafricana, la peruana, y luego empezó a tomar nombres del alfabeto griego,
y se han ido llamando, por eso cambiaron a beta, a lambda, que era la andina, a delta, y así han ido variando en la nomenclatura para que no sean discriminatorias. Se saltaron 2 letras del alfabeto griego, la letra new, porque podría entenderse como que era un nuevo virus, podía generar una confusión comunicacional, y también la letra chi, porque es un nombre principalmente usado en China, y de hecho el presidente se llama así, y podría entonces estigmatizar a las personas que se llamaran así. Así que saltaron algunas letras del alfabeto griego y pasamos a esta letra. Pero en el fondo lo que indican es que se encuentra en un lugar, en este caso fue en Sudáfrica, que es un país que tiene un muy buen proceso de secuenciación genómica y por eso lo detectó, pero a los pocos días empieza a aparecer ya en otros países y eso indica de que no empezó en Sudáfrica, sino que es probable que solo la detectaron ellos y ya estaba circulando. ¿Cuál es la preocupación principal? Que es una variante muy contagiosa, al parecer 2 o 3 veces más contagiosa que la variante Delta, que ya en sí misma lo era más que las variantes anteriores, y nos pone en peligro respecto a que podamos tener una gran cantidad de personas contagiadas en poco tiempo y sature el sistema hospitalario. Siempre esa es la principal preocupación. Por eso es que estamos pendientes. Hasta ahora, lo que yo entiendo es que en algunas regiones, hoy día indicaban que ya en el Maule también había sido detectada, pero hasta ahora en Magallanes no tenemos ninguna información. Nosotros enviamos muestras al ISP permanentemente de casos que pudieran ser de sospecha, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna confirmación de esta nueva variante acá. Hasta el momento, hoy en día, no tenemos esta variante, pero sí estamos con la Delta todavía. La Delta es muy buena porque, como nosotros fuimos una región que obtuvimos un nivel muy alto de vacunación en poco tiempo, contuvimos muy bien esta variante y cuando el resto de Chile estaba con un 50% de variante Delta, nosotros solo estábamos con un 4%, muy poco. Hace varias, ya 2 o 3 meses atrás. Y una vez que ingresó, pudimos hacer como la observación, porque cada 15 días se entregan informes, y una vez que empezaron a aparecer, empezó a ser del 4% de los casos al 18% de los casos. Y a los 15 días después, 31% de los casos. Y 15 días después, 38%. Y es probable que nos nivelemos con el resto del país. Y por eso es que estamos teniendo casos todavía, porque todavía estamos con la entrada de la variante Delta hasta que se estabilice cerca del 50 o 60% que ha sido la tendencia mundial. Y lo que esperamos es que la Omicron no llegue antes de que logremos estabilizar el ingreso de esta variante Delta, que es lo que le pasó a Europa. Claro. La Delta todavía está entrando, aparece una nueva variante y entonces tienen esta situación que ha tenido aumentos de casos hasta casi el doble, sobre todo en Reino Unido. Seremi, pero cuando hablamos de poder frenar que no ingrese también esta nueva variante, que a pesar que sí ha sido detectada en otras regiones de nuestro país, ¿cómo hoy en día frenamos cuando no se exige PCR para llegar a la región? Se lo pregunto porque a ver, la gente está en su casa también puede estar haciéndose la misma pregunta cuando hablamos que enfrentamos una nueva cepa y esta medida se levanta para quienes son residentes o quienes son visitantes a que no necesariamente tienen que entrar con un PCR, que era lo que se estaba haciendo en las pocas regiones como Aysén y Magallanes. La variante Delta entró antes que nosotros dejáramos de ya no exigir el PCR. Y eso demuestra que, aunque el PCR podía ser un aporte, no era significativo al momento de controlar el ingreso de nuevas variantes. Ingresa mucho antes de que nosotros, del 30 de noviembre, esta variante debe haber ingresado 6 semanas antes, así que no es aquella que la contiene. Es muy difícil pensar de que una variante no va a llegar a un lugar. La estrategia es que tenemos que contener que ese avance no sea tan rápido. Y eso se hace con el testeo, para detectar rápidamente casos positivos, que aunque no sepamos a qué variante pertenece, lo aislamos rápidamente, con los contactos estrechos, que podrían ser también agentes de contagio, se aíslan rápidamente, y con las medidas preventivas que hoy día sabemos que es la vacuna, para que aquel que se contagie se enfrente de mejor manera. Y eso busca ir conteniendo la situación. Acá es imposible. O sea, cuando escuchamos del coronavirus el año pasado y casi antepasado, en China, no nos imaginamos que iba a llegar. Y cuando nos damos cuenta que llega en pocos meses acá, eso mismo va a ocurrir con todas las nuevas variantes, ¿no? Es muy difícil
a menos que uno cierre todo. Esa es la única opción. Nadie sale, nadie entra, pero algunos países ya lo hicieron y no les resultó. Lo hizo Nueva Zelanda, cerró, por supuesto contuvo muy bien la situación, pero cuando empieza a hacer pequeñas aperturas, porque no puede vivir eternamente cerrado, empieza finalmente a tener el ingreso de variantes y al final vivió la misma experiencia que el resto de los países, porque lamentablemente no vacunaron mientras estaban cerrados. Y lo que demuestra la mayor contención la da la vacunación. Cuando hablamos, Seremi, de que se comienza a levantar esta medida preventiva del PCR el 30 de noviembre y ya vamos a prácticamente estar a días de un mes, ¿cuál es el balance que se hace? Efectivamente, no era algo tan significativo para pesquisar, en especial me imagino una persona que tiene un PCR negativo, automáticamente tenía que hacer la cuarentena. Hubo casos de excepción que sí pasaron con un PCR o que llegaron con un PCR positivo, creo que fueron detectados inmediatos y contados con el dedo de la mano, la verdad que no fueron tantos, pero si se hace un análisis, ¿realmente tenía un impacto solicitar el PCR? Yo creo que lo tuvo cuando tuvimos situaciones de mucha mayor contención regional. El PCR, la exigencia se impone cuando nosotros estábamos en el pic de la ola y con casos que recuerden ustedes un día que tuvimos más que todo el resto de las regiones de Chile, superando a Metropolitana, que es 50 veces más grande que nosotros. Ahí empezamos a ver muchas medidas y todas colaboraban en conjunto. Por lo tanto, tuvo una función y lo podría seguir teniendo de alguna manera porque es una medida de control, no deja de serlo, obliga a muchas personas a testearse. Pero si nosotros recordamos lo que nos pasó en abril y mayo, en que hoy día tenemos 120 casos activos, 130 hemos llegado, esperamos que se contenga y baje. En abril y mayo, con el PCR, nosotros teníamos 700 casos activos. Tenía una situación 7 veces peor que la de ahora. ¿Para qué decir en octubre, cuando empezó esto? Teníamos 16 veces peor. Entonces, si fuera una medida que logra contener, nosotros en abril no habríamos tenido ese pic que era 7 veces mayor que lo que hoy día tenemos. Entonces, ahí demuestra que, aunque tiene una efectividad, no es finalmente la que logra contener la situación. A mí no era una medida que me generara rechazo, en realidad podía haber sido. Pero el problema era mantenerla cuando ya nadie la controlaba, es muy difícil. Pero cuando dice usted, Seremi, cuando nadie en el aeropuerto... Claro, Seremi, cuando usted dice nadie la controlaba, quiere decir que en el aeropuerto no existía el personal del área de salud para controlar esta medida efectivamente, que no estaba el equipo. En los aeropuertos de salida, los aeropuertos donde la gente venía hacia acá, Santiago, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Chiloé cuando empieza a volar, Balmaceda, ahí no había ni un control porque las barreras sanitarias ya se habían retirado del aeropuerto. Entonces lo que nos estaba pasando es que teníamos una falsa seguridad porque en realidad en cada vuelo venían 5, 10, 20 personas sin PCR que los detectábamos cuando llegamos acá. Luego se amplió el horario de aeropuertos para las 24 horas y nosotros solo teníamos personal de día y gracias a los aportes que entregó el gobierno regional, el CORE, se pudo tener personal 24 horas para poder también empezar a cubrir los vuelos nocturnos. Pero cuando desde el origen no se controlaba, no tenía ni un sentido después de hacer sumarios cuando ya en realidad habían viajado y ya estaban acá y no había cómo devolverlo. En cambio, cuando se implementó, sí teníamos barreras sanitarias en todos los aeropuertos y sí eran esas barreras las que lograban evitar o eran un sistema de filtro. Perfecto. Y lo segundo es que en esto de comunicación de riesgo nos pasa mucho a nosotros magallánicos que gustamos de culpar a otros. Entonces, no, la culpa la tienen los que vienen, los nortinos, los que vienen a trabajar y qué sé yo, y nos relajamos un poco cuando no asumimos responsabilidades propias y cuando nosotros vemos en la trazabilidad qué es lo que pasa, la trazabilidad nos dice que son casos comunitarios, son un grupo de personas que se juntó en una pizzería, que son personas que no están relacionadas y cuando uno empieza a preguntarle ¿qué hizo usted la semana pasada? No, fui a este local y usted fui a este local. Claro. Resulta que tenemos 4 o 5 casos de un mismo local, 4 o 5 casos que fueron un matrimonio, 4 o 5 casos que tuvieron una cena. Uno empieza a darse cuenta que los casos que tenemos hoy día en su mayoría
son casos regionales más que importados. Más que perfecto. Seremi, quiero a la vuelta preguntarle cuál es la ocupación del Hospital Clínico de Magallanes el día de hoy. También vamos a hablar de la vacuna entre 3 a 5 años, de lo importante que ha sido la vacuna, de este refuerzo del pase movilidad, que hay algunos que están muy rapiditos colocándose la última vacuna de refuerzo porque saben que si no tiene también el esquema completo de la vacuna van a quedar bloqueados. Y los último, que es muy importante hablar de este paso de fronteras que se comienza a abrir, y una se abre que es Monte Aimo, que es la primera frontera que se abre acá en la región de Magallanes. Vamos a una pausa y ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Estamos de regreso, nuevamente después de esta pausa comercial, con su programa Retruco, en nuestro segundo bloque, conversando con el Servicio Subrogante de Salud de Magallanes, Eduardo Castillo Vera, al respecto de cuáles son las últimas también noticias, informaciones, campañas, prevención, difusión que se debe hacer por el COVID y en especial por la preocupación, a pesar que estamos en una fecha prácticamente a puertas de que se finalice el 2021. Una fecha estival, también hay una gran campaña que llama a esta Navidad no invitar al COVID-19 a tu hogar. ¿Sí? Vamos a hablar de eso y mucho más. Adelante, Seremi, una vez conectado, ahí está. Seremi, antes de ir a la pausa, yo le dije, le comenté todo lo que vamos a hablar, pero importante, ¿qué ocupación tiene el Hospital Clínico? Porque me faltan tantas cosas para preguntarle que lo primero es llamar a que hoy en día todavía me imagino que siguen lamentablemente existiendo personas hospitalizadas, complejas, complicadas. Sí, hoy día tenemos un aumento. Hemos tenido 3 o 4 casos más de personas hospitalizadas. En su mayoría son personas que no han completado el proceso de vacunación de dosis de refuerzo. En eso hemos sido insistentes. A veces lo hemos dicho para algunas personas específicas, hay familias que se han molestado, pero el llamado importante es que las personas se vacunen, en primer lugar. Cuando llegamos al 100% de vacunación, pero todos sabemos que es un número estadístico, que hay más de un 100%, porque es un valor del censo del 2017 proyectado al 2021. Claro. Bueno, esa población la completamos. Lo importante es que nos faltaban 1.500 y esos se vacunaron, pero llevamos más de 100%, por lo tanto hay gente que ha seguido vacunándose que no tenía ni una vacuna. Pero cuando uno tiene una tendencia a cero en no vacunados y a veces representan el 20 o 30% de los hospitalizados, uno se da cuenta evidentemente que hay una situación ahí real, o sea, no deberían ser significativos los hospitalizados, pero lo son aquellos que no se vacunan. Los que no han completado el proceso y en su mayoría los que no han recibido dosis de refuerzo, pudiendo haberla recibido ya. Hoy día en el Hospital Clínico tenemos disponibles... tenemos 3 pacientes COVID en UCI, 3 pacientes UTI en UCI, y hay disponible en una sola cama UCI, había hoy día en la mañana en el Hospital Clínico, y 3 camas UTI. Esa es la situación hoy día del Hospital Clínico. Son procesos dinámicos, claro. Tenemos una disponibilidad más en cama en la Clínica Magallanes y una cama UTI más en la Clínica Magallanes y 3 camas UTI en el Hospital de Puerto Natales. El Hospital de las Fuerzas Armadas hoy día no tiene disponibilidad. Así que es una situación que nos tiene que llamar ahí a la reflexión. Así es, llevar a la reflexión, porque cuando hablamos también de la comparación de un paciente que ingresa con un cuadro de COVID, pero que tiene un esquema completo de vacunación, Seremi, usted lo han comprobado, usted lo está mencionando ahora, y es de analizar también, actúa de una forma distinta la recuperación a un paciente que, uno, le faltaron todas las vacunas o no faltó completar esta tercera dosis de refuerzo. ¿Efectivamente es así? Sí, en la persona vacunada con dosis de refuerzo,
todos los procesos los vive de forma menos intensa. Primero, disminuye la probabilidad de contagiarse, que es lo más importante. Se puede contagiar y si se contagia, disminuye la probabilidad de agravamiento y si se agrava, disminuye la probabilidad de fallecimiento. He tenido personas muy mayores que han ingresado al hospital con la dosis de refuerzo y se han recuperado. En su mayoría se han recuperado. También tenemos situaciones que a veces no lo dan, porque en la medida de ser muy transparente, voy a poner un ejemplo. Una persona ingresa al hospital porque está con un cáncer terminal. Si en el hospital o ingresando o previo a ingresar se contagia de COVID y fallece, aunque pudo haber fallecido por la causa original, que era el cáncer terminal, se contabiliza como paciente COVID. Y aunque se hubiese recuperado del COVID y permanecía en el hospital, si llega a fallecer también se considera paciente COVID, porque uno podría suponer de que la situación de COVID puede haber agravado. Entonces, a veces se dan esos casos en que la persona puede estar vacunada, pero puede tener una condición de base muy severa. Perfecto. Pero estadísticamente preferimos siempre contarlos como paciente COVID. Pero en su mayoría las personas tienen muchas menos probabilidades de agravarse. Eso es demostrado, sobre todo en adultos mayores. Silvio, cuando hablamos también de las vacunas, la verdad que las vacunas, y en especial Chile, como se ha aportado con la vacuna, la región de Magallanes se ha aportado muy bien. También usted mencionaba que falta una población que se vacune. Están los diferentes puntos de vacunación atendiendo continuamente, haciendo campañas también en diferentes lugares comerciales. Hace menos de 14 días comenzó la vacuna en la población más pequeña, de 3 a 6 años. ¿Cómo han asistido? ¿Hay ya un informe al respecto de eso? ¿Cómo lo han tomado incluso los apoderados o los padres para también inocular a sus pequeños? Han tenido buena aceptación. Acá tengo los datitos de hoy, porque ellos me entregan a mí un resumen diario, entonces vamos actualizando. En el grupo de 3 a 5 años, con primeras dosis ya tenemos un 20% de la población. La semana pasada teníamos un 10%, así que hemos ido aumentando 10% cada semana. El 10% ya de esa población está vacunado. Son 6.110 niños de 3 a 6 años, digamos, o un día antes de cumplir 6 años, porque de 6 en adelante ya están vacunándose. De 6.000 ya llevamos 1.200 niños que han recibido la vacuna. Así que ha sido un muy buen comportamiento estos grupos de niños menores. De 6 a 11 ya estamos en un 87%, y de 12 a 17, que ha sido el mejor grupo de todos, 100%. 100% grupo de 12 a 17. ¿Y quién ha sido, la verdad, que Seremi, ¿y quién ha sido el que no se ha portado muy bien en la inoculación? ¿Quién no ha llevado? De 18 ¿cuál es grupo? a 29. Grupo? Ya. 18 a 29 años. Ahí falta. Ese ha sido el grupo más difícil. Ahí está, porque son jóvenes, se sienten seguramente muy seguros, y es probable que la enfermedad la vivan con muy pocos síntomas. Esa es una realidad. El tema es que son, y eso lo tratamos de convencerlo en esta comunicación de riesgo, son vectores de contagio. ¿Ya? Se enferman, la mayoría lo hace asintomáticamente, no tienen nada, no se entera, pero cuando llega a la casa, va a visitar a los abuelos, los contagia. Ya. Entonces, ahí ese es el grupo que nos falló, pero este 12 y 17 era un grupo de jóvenes que estaba entusiasmado porque preguntaba antes que les tocara la edad si ya podían vacunarse. Realmente ha sido el mejor grupo de todos. Bien por ellos, Pero entonces felicitaciones a ellos por la responsabilidad. Ahora, bien. La vacuna no es obligatoria, pero también sabemos que es necesaria ahí para la población, que hay algunos que no se vacunan por algún motivo. Pero, Seremi, porque quiero ser bastante equilibrada para los dos lados, para las personas que también dicen, bueno, no la pasé muy bien en la tercera dosis. Tengo miedo porque a lo mejor a mí me colocaron en 2 oportunidades Sinovac y ahora me van a colocar una tercera dosis. También existieron bastantes dudas, preguntas. Hay personas que no la pasaron muy bien, se sintieron bastante descompuestas por una tercera dosis. Y yo creo que la próxima cuarta dosis, que ya se viene, si que hoy en día ya se está pensando y analizando que así podría ser, en especial en temporada de invierno para Chile, también hay personas que están reacias a colocarse la cuarta dosis por lo mal que lo pueden haber pasado. ¿Cómo hoy en día se hace ese llamado entonces, Seremi? ¿Qué opina al respecto de eso? No sé si le han llegado los comentarios, me imagino que en las redes sociales también expresan su opinión al respecto de esto. O sea, no solo me llegan, yo me puse la tercera dosis y me sentí fatal. Ah, ya. Dolor de cabeza,
Primera vez que no vuelvo después de almuerzo, tenía una actividad a las 5 de la tarde ese día, al día siguiente. Dije, ¿sabes qué? No, desde que estoy acá, no volví después del almuerzo porque dije, voy a descansar un poco para poder ir a la actividad que tenía, que era de 5 a 7, con varios síntomas, dolor de cabeza, malestar, fatiga, que yo no les creía mucho a los que describían la fatiga, pero existe, que esto, no tener ganas no tener como fuerza en realidad de moverse. Pero está descrito en la bibliografía, no es nada nuevo, aparece justamente especialmente para Pfizer, AstraZeneca, aparece descrito con todos los síntomas, dolor de cabeza, malestar, diarrea, fatiga, cansancio, y que se recomienda mucho líquido, paracetamol, pero uno tiene la certeza que tal como dice la bibliografía, al tercer día pasa todos los síntomas. Entonces, cuando uno se da cuenta que en realidad que esos síntomas son tan incómodos, pero que 3 días de malestar o 2 días de malestar son incomparables con estar en una UCI entubado. No hay comparación. No. Y creo que en la vida tenemos que aprender que a veces hay sacrificios que tenemos que hacer. Nos hemos acostumbrado a una sociedad que a veces es demasiado, busca lo fácil, lo liviano, y si vemos la historia de nuestros padres y de los que han forjado esta tierra, ha sido con sudor y lágrimas. Y a veces hay que pasarlo mal 2 o 3 días, pero buscando el beneficio mayor. Entonces, al que pregunta, mire, ¿me voy a sentir mal? Sí, se va a sentir mal. Perfecto. Va a ser así, va a pasar al segundo o tercer día, tome agua, paracetamol, descanse, prográmese. Yo conocía mucha gente muy activa y que se programó porque decía, mira, voy a poder yo el fin de semana estar en mi casa y se vacunó el viernes. Entonces, claro. Pero está y es probable que la 4ª dosis también. Lo que pasa es que el organismo ha desarrollado una inmunidad y estamos vacunándolo muy seguido, entonces produce una sobrereacción, lo que es muy bueno, porque quiere decir de que efectivamente el sistema inmune está funcionando. Esto no es tan notorio en las personas adultas mayores, ni es tan notorio en los grupos más jóvenes. Esto da como en las edades medias, entre los 40 y los 60. Sí, acá por lo menos varios lo sentimos. Varios nos sentimos de la misma forma. Sí. Seremi, otra de las cosas importantes, para que la gente también sepa, el 29 de noviembre se anunciaron nuevas medidas por el pase de movilidad, que iba a quedar inhabilitado a partir de ciertas fechas. Cuéntenos al respecto de eso, porque en Magallanes me imagino que igual va a pasar, igual van a haber pases de movilidad que van a quedar inhabilitados el día de mañana si no se cumple con el esquema de vacunación. Tenemos 2 realidades. El 1 de diciembre se bloquearon los pases de movilidad de las personas mayores de 45 años que no hayan recibido la dosis de refuerzo, habiendo pasado más de 6 meses de cuando recibieron su segunda dosis o dosis única en el caso de CanSino. Por eso el llamado es que hoy día estamos ya para que todos ellos se vacunen lo antes posible, porque una vez que se bloquea, hay que vacunarse y después esperar el tiempo para desbloquearse. A contar del 1 de enero, se van a bloquear los pases de movilidad de todos los mayores de 18 años. A ver, Seremi, para que la gente entienda bien, se van a bloquear de 18, eso quiere decir que no va a poder ingresar a algún lugar donde están pidiendo los pases de movilidad o no va a poder viajar tampoco. Se bloquean automáticamente, pero se vuelven a desbloquear una vez que la persona se vacuna y pasa el tiempo de inmunidad, no sé cuánto tiempo tiene que pasar ahí para que nos explique también 14 eso. días. Ya. 14 días, efectivamente. El 1 de enero, todos los mayores de 18 años que no hayan recibido dosis de refuerzo y que se hayan vacunado, han recibido su segunda dosis o dosis única 6 meses antes, van a tener su pase bloqueado. Con eso, no van a poder ingresar a restaurantes, café, no van a poder ingresar a gimnasios, y si necesitan viajar fuera de la región, van a tener que hacerlo a través de un PCR de 72 horas, porque no van a tener el pase habilitado. Para la duda de algunas personas que dicen, no, nadie controla en el aeropuerto porque nadie me pidió el pase de movilidad, no se hace porque el control es automático a través de la línea aérea. El cruce de las informaciones entre el check-in y Epivigila, de manera que cuando la persona tiene bloqueado su pase de movilidad, la línea aérea no lo chequea. Perfecto. Entonces, a partir del 1 de enero, aparece sin poder viajar. Para que se entienda, a partir del 1 de enero las personas y que no, por ejemplo, que no se colocaron la tercera dosis, pero que sí se han colocado las 2 vacunas antes, ¿se les bloquea igual el pase de movilidad? Si han pasado más de 6 meses, se les bloquea. Ya. Si no, no. Si no, no. Se va bloqueando a medida que se cumplen los 6 meses. Ah, perfecto. Entonces, ya, o sea, se le puede bloquear en cualquier minuto. Sí. Si no se vacunan ni en enero, ni febrero, ni marzo, ni abril, el tercer refuerzo estoy hablando, se le va a bloquear el pase de movilidad.
Exactamente, se va a bloquear. Y hoy día por eso tenemos mucho espacio para poder vacunarse y esperamos Seremi, ¿qué se anunciar espera otro con más la esta otra semana. medida? ¿Qué se espera con esta medida? Porque me imagino que detrás de esta medida también tiene que haber una fiscalización en conjunto en terreno, ya sea del Ministerio de Salud, ya sea de las áreas del área de salud, de la Seremí acá en Magallanes, pero también colaboración con el lado del comercio y con otras actividades que son relacionadas a quien exigen este pase de movilidad. ¿Qué se espera específicamente con esta medida? Esto es muy importante. Vamos a reforzar la fiscalización de pase de movilidad porque hay establecimientos que definitivamente no lo piden. No lo piden, restaurantes que no lo piden, café que no lo piden, céntricos, no lo entendemos. Nos generaron muchas dificultades. Nosotros entendíamos la situación de ellos, lo difícil que lo pasaron. Hicimos todos los esfuerzos para que rápidamente se pudiera abrir ese comercio y no entiendo yo el por qué una medida que pueden controlarle, que es muy simple, no lo hacen y ponen finalmente en riesgo su propio negocio. Sí, eso es lo que hay que entenderlo, de que cuando uno cree que engaña a la autoridad, en el caso de la pandemia, se engaña a sí mismo y expone a los suyos. Entonces, cuando un trabajador de un restaurante ve que su dueño no está pidiendo el pase de movilidad, lo está poniendo en riesgo a él. Y cuando el cliente ingresa a un recinto que no le están pidiendo el pase de movilidad, lo están poniendo en riesgo a él. No me engañan a mí, si yo no me voy a contagiar, se van a contagiar ellos. Entonces, vamos a reforzar la fiscalización en los recintos y en aquellos que sabemos por muchas denuncias de que no lo están pidiendo. Y además Punta Arenas es chico. Claro. Acá que la Seremi fui a tomar un café a tal parte. No, y que se pida, me imagino, Seremi, que se pide y que se pida con el carnet en mano. Porque yo puedo pedir el pase de movilidad, pero si no te verifico que eres tú la persona, me imagino que también ahí es una falta, ¿o no? Efectivamente, hemos encontrado personas que han falsificado y además que se escanee, porque como hoy día tenemos pases bloqueados, no es como antes, que la mayoría de las personas estaban vacunadas, hoy día hay muchas personas que tienen el pase bloqueado ya a contar del 1 de diciembre, por lo tanto hay que escanearlo para que se verifique que está habilitado o no habilitado. Ese proceso demora segundos, es una lectura de un código que redirecciona inmediatamente a la página del Ministerio de Salud y aparece inmediatamente la respuesta. Entonces necesitamos esa colaboración, lo mismo que quienes hacen actividades donde tienen que pedir el pase de movilidad. Nos acostumbramos, va creando como conciencia, sí, nos va recordando que sí. Estamos en tiempo uno ya empieza, yo por lo menos que voy al gimnasio, uno empieza a sacarlo previamente antes de ingresar. Seremi, quiero finalizar un tema que es importante porque faltan prácticamente para hacer las 12, 1:40 se van a abrir las fronteras. Paulatinamente, cuéntanos cómo es este plan de fronteras protegidas, qué es lo que se solicita. Yo conversé el día de hoy con Antonieta, quien es parte de la agrupación de fronteras de familiares que tienen en el lado argentino y chileno, donde se han agrupado no solamente de la región y del lado argentino desde Río Gallegos, de la Patagonia más sur, sino que desde diferentes puntos de las fronteras que colindan con Chile. Entonces, cuéntanos cómo va a proceder, porque si uno lo analiza, podríamos pensar que se podría venir una avalancha, ya sea incluso de personas que van a querer venir a comprar desde el lado argentino hacia nuestra región. ¿Qué es lo que se va a estar solicitando y cómo se va a hacer esta apertura? Y el cuidado de ella también. Eso, siendo muy práctico, el día de mañana efectivamente empieza la apertura de Integración Austral o Monte Aymon, como lo conocemos más habitualmente. Y el día 4 de enero va a empezar Dorotea, pero específicamente para ir al día de mañana. Las personas que mañana quieran ingresar a Chile, extranjeros estamos hablando, porque los chilenos siempre han tenido abiertas las fronteras y los extranjeros residentes en Chile también, siempre han podido ingresar. Pero vamos a poner el ejemplo de un argentino que viene para Punta Arenas o para entrar a Magallanes, va a tener que hacer la validación de su vacuna en la página mevacuno.gov.cl. Mientras no tenga la respuesta de la página de que ha sido validada su vacuna, no puede iniciar el viaje. ¿Por qué? Porque luego va a tener que hacer la declaración jurada respecto a que los antecedentes de él y que no ha estado en riesgo y que no tiene síntomas, y eso lo tiene que hacer de manera digital y las páginas se cruzan en la información, de manera que no puede iniciar el trámite de declaración si no tiene reconocidas sus vacunas. Y hoy día todo el proceso es digital, ya no hay procesos manuales. Entonces tiene que validar su vacuna,
del país de origen, tiene que esperar la respuesta y ahí recién hace el segundo trámite, que es de la declaración, y cruza la información. Si no, el sistema no lo va a dejar avanzar. Una vez que tiene esa parte resuelta, va a tener que tomarse una PCR que no pueda tener más de 72 horas, obviamente negativa, y va a tener que contratar un seguro para cubrir atenciones de salud COVID por hasta $30.000. Entonces va a llegar este argentino a nuestra frontera, el personal nuestro va a verificar primero el PCR 72 horas, luego va a verificar que tiene el seguro comprado y luego va a verificar que tiene los antecedentes ingresados a la página y los va a escanear con un código QR, de manera que todo digitalmente se carga inmediatamente al sistema nacional. Luego va a pasar donde otro funcionario nuestro que lo va a testear con antígeno en la frontera. Y una vez que el resultado sea negativo, se vuelve a entrar al sistema digital y se autoriza su pase y va a poder ingresar a Magallanes. Eso quiere Entonces, decir, Seremi, no creo que tengamos una avalancha Seremi, de quiere gente. decir que hoy en día van a tener equipos del área de la salud en las fronteras. Bueno, recordemos que en las fronteras son 3 las que se van a abrir, son 3 pasos: Aysén, Magallanes y tengo entendido, claro, es Los Lagos, Aysén y Magallanes. Son Magallanes en el sentido de la integración austral, porque la próxima es el 4 y así paulatinamente se van a empezar a abrir diferentes fronteras terrestres. ¿Quiere decir que ahora van a existir personal de salud en las fronteras? Sí, nosotros siempre hemos tenido 2, que eran aquellos en los 2 puntos que estaban actualmente, que era San Sebastián y Monte Aymon, que son los que controlan el flujo que hay de personas que ingresan, sobre todo transporte, o eventualmente chilenos que ingresaban a Chile. Lo hacían poco porque después no podían volver, pero igual teníamos 4 o 5 vehículos, personas más bien, al mes que ingresaban, que eran esas patentes argentinas que a veces veíamos que correspondían a chilenos que venían y a veces dejaban su vehículo aquí, tenían que volver por el norte, pero teníamos, o volvían a veces haciendo solicitudes al consulado. Ese personal está, y mañana se va a las 5:30 de la mañana el personal de refuerzo. Existe una logística bien compleja. Nosotros tenemos que alojarlos a ellos en San Gregorio, porque las aduanas no tienen más capacidad habitacional. Y tenemos que todos los días trasladarlos desde San Gregorio hasta Monte Aymon y ver el tema de la alimentación, la logística, la ropa, los computadores, los test, y todo lo tuvimos que hacer en 3 o 4 días. Ahí Vivian Garay, Rosada Paredes, un 7, vino equipo del ministerio también, que está acá, a apoyar esta implementación. Ahora, al revés, las personas que quieran ir a Argentina, Argentina les va a exigir el PCR 72 horas, también un seguro para cubrir gastos COVID. Les va a exigir 2 opciones tienen: validan sus vacunas a través de la página miargentina.gov.ar o presentan un documento que indique que están vacunados en Chile, por ejemplo, el pase de movilidad. Ahí es un poco más simple el sistema para ellos. Pero, y esto es muy importante, lo hemos anunciado desde hoy día, Argentina ha decidido que solamente va a tener 200 cupos diarios. ¿Es diferente a lo que pasa con la frontera chilena? Es diferente, es muy diferente. Nosotros vamos a tener 5 cupos del ingreso, pero ellos tienen solamente por Monte Aymon 200 cupos al día. Le manifestamos nuestra preocupación, pero es una decisión de ellos, porque lo que tememos es que se nos junte gente esperando pasar, porque es probable que el número 201, que no pasó, no se va a volver hasta Punta Arenas, sino que seguramente se va a quedar allá esperando 24 horas, y eso puede provocar un problema de alimentación, de basura, asegurándose el cupo, seguramente. Y yo me imagino, Seremi, que a esta hora o en la madrugada, más de alguna familia o automóvil va a llegar a hacer la fila para poder ingresar y a estar dentro de los cupos que Argentina, pasando desde el lado Argentina hacia lo que es Punta Arenas. Bueno, Seremi... a mí no me consta, pero escuché de que ya había programado un grupo de personas ahí. Le pedimos paciencia, pero ya no depende de nosotros. Nosotros hemos dispuesto todo lo necesario respecto a nuestra condición de barrera sanitaria, pero en el tema de los cupos es una decisión de ellos. Yo también la entiendo, porque cada país decide lo que le parece. Ellos piensan que un cupo mayor podría significar un riesgo,
pero es bueno que lo sepan para que se programen las personas que están pensando en viajar. Seremi, y ya para finalizar y reforzar, me imagino como siempre hay un mensaje, hay una campaña que está también la Seremi entregando en esta Navidad y en esta fecha y en esta preparación para las próximas vacaciones que lamentablemente a mí, por lo menos de mi parte, me da un poquito de temor las vacaciones cuando hablamos de vacaciones porque siento que hay un poquito más de relajo y ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado anteriormente. Un marzo que no la pasamos muy bien, ni un abril que no la pasamos muy bien. Y al parecer estas fechas también la Seremi está haciendo una campaña para promover al buen cuidado. Sí, tenemos 2 fiestas importantes. La Navidad, ya este fin de semana, Año Nuevo el próximo. La campaña se llama No invites al COVID. No invites al COVID a tu casa, no invites al COVID a tu familia, no invites al COVID a tu lugar de trabajo. Y para eso, hoy, recordar que tenemos muchas más libertades que las Navidades pasadas, pero ojalá sea una celebración moderada. Vamos a tener la posibilidad de encontrarnos con la familia, con el grupo más cercano. Evitemos las grandes fiestas, las grandes aglomeraciones, porque al final nos exponemos nosotros. La idea es recordar todas las medidas y lo más importante, testearnos. Tenemos más de 80 puntos de testeo durante esta semana en toda la región, más de 3.000 cupos para testearse. Entonces la idea es que si yo voy a ir a visitar a mis padres, a mis abuelos, a personas que pueden ser de riesgo, me testeo y entonces voy más seguro y también los cuido mucho más. Perfecto, entonces las vacunas también, Seremi, siguen manteniéndose en los lugares que estamos acostumbrados a dar a conocer durante todo este tiempo. Las vacunas siguen estando... Sí, vuelve el liceo Luis Alberto Barrera. La escuela 18 de septiembre no va a volver a ser un punto de vacunación. Vamos a reubicar en otro lugar que creemos que va a ser de mejor acceso para la población. La otra semana ya vamos a tener ahí información. Bueno, ahí lo invitamos a que nos haga llegar la información para darla a conocer. Seremi, que tenga un excelente descanso. Muchas gracias una vez más. Que tenga unas muy buenas fiestas. Ahí a seguir cuidándonos. Y bueno, gracias por siempre estar en contacto y en este penúltimo programa de Retruco. Espero poder conversar con usted más adelante, el 2022 ya, y que así todos estemos bien, que nos cuidemos, que celebremos, pero de una forma muy cuidadosa, y que los que no se fueron a vacunar, qué mejor regalo que vacunarse para la familia igual. Sí, muchas gracias, Seremi. Así es. Gracias a usted, que pasen una muy bonita fiesta, Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias. Conversando con el Seremi subrogante de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, los temas relevantes, los temas de contingencia, los temas que están en la actualidad, lo que está pasando con las diferentes áreas, vacunas, fronteras, los PCR, estas nuevas cepas y en general cómo se ha movilizado este último tiempo también la pandemia. Nosotros nos despedimos, agradecerle a ustedes y también al Seremi Eduardo Castillo Vera por haber estado en la entrevista el día de hoy. Que tenga un excelente descanso. Muchas veces fui cerca y distante. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentó Retruco.